Dios nunca te llama a una tarea sin darte lo que necesitas para hacerla. Nunca te envía sin ir contigo. La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. El capítulo 2 del libro que estamos estudiando, La crianza de los hijos, se titula simplemente Gracia. De hecho, ya escuchaste al comienzo del podcast el principio que este capítulo enseña, de que Dios nunca nos llama a una tarea sin darnos lo necesario para hacerla. Pero el capítulo comienza con un diagnóstico serio que a mí me deja pensando. Dice así: no hay nada más importante para una paternidad consistente, fiel, paciente, amorosa y efectiva que el entendimiento de lo que Dios te ha dado en la gracia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Es muy difícil a primera vista ver la conexión práctica entre mi comprensión de la gracia y mi trato diario con mis hijos. Pero si podemos comprender la gracia de Dios, veremos una transformación en nuestras vidas y en nuestra crianza. Quizás entendemos la gracia pasada que nos salvó de la condenación del pecado y la gracia futura que nos espera en una eternidad con Dios, pero nos falta comprender y vivir en la gracia presente que Dios ofrece. Queremos sentirnos capaces para la tarea de crianza, pero Dios quiere que reconozcamos lo opuesto. No nos llama por nuestra capacidad, sino que Él se glorifica más cuando reconocemos nuestra incapacidad y vivimos en su gracia. Es indispensable que nos humillemos y aceptemos nuestra incapacidad, porque eso nos impulsará a descansar en la gracia que Dios ofrece. Al mismo tiempo, la historia de la Biblia es evidencia de que Dios sí llama a sus hijos a cumplir tareas. Y sí nos capacita para hacerlas. Él otorga la gracia que personas débiles tanto necesitan. Esa gracia, sus hijos la encuentran en Él mismo, en una relación con Él. La única realidad redentora que hace posible la crianza de los hijos es Dios en ti. Su misma presencia es la gracia que necesitamos. El autor detalla varias cosas que la gracia de Dios hace en nosotros como padres y simplemente te los voy a leer. Primero, la gracia de Dios trabaja para abrir tus ojos para que te veas como eres realmente, revelando tu orgullo y tu autojusticia. Segundo, la gracia de Dios te libera de tener que negar tus debilidades, haciendo que sea posible confesar tu debilidad a Él y también a tus hijos, y poder descansar en su gracia. En tercer lugar, la gracia de Dios te rescata de ti mismo, no de tus hijos como pudieras pensar, reconociendo que tú mismo eres el mayor problema en tu crianza. Cuarto, la gracia de Dios te hace crecer y te transforma como padre, porque Dios te está criando a ti mientras tú crías a tus hijos. Quinto, la gracia de Dios trabaja para hacer tu corazón más tierno, rompiendo el corazón de piedra que provoca trato duro hacia los hijos y produciendo ternura que imita la que recibimos del Padre. Y por último, la gracia de Dios te libera de la prisión del lamento, dándote oportunidad de nuevos comienzos sin tener que vivir lamentándote por el pasado. ¿Cómo te provee Dios de lo que necesitas para la crianza? Te da de sí mismo, y eso es todo lo que necesitas.
Hoy invité a mi amiga Andrea para conversar sobre este tema de la gracia, gracia para padres tan necesitados. A Andrea la conozco desde sus 14 años, creo, Mm, cuando llegó aquí a Monterrey, donde yo vivo, para estudiar preparatoria en la escuela y la universidad aquí. La vi crecer en el Señor, casarse, tener un hijo mm, y ahora está a punto de tener otro niño, otro bebé, gracias a Dios. ujú, Y sí, algo acerca de mi amistad con Andy es que Andy siempre ha sido sincera acerca de sus luchas, tanto como soltera, luego como esposa y ahora como madre, como a todas mm, nos ha pasado. Y por eso sé que Dios ha estado trabajando en su vida, y especialmente en cuanto a poder conocer y depender de la gracia de Dios. Y creo que ujú. su testimonio puede animar a otras mamás que están en lo mismo. Entonces, gracias, Andy, por acompañarnos hoy en Crianza Reverente. Bienvenida. Gracias, Susi. Es un placer estar contigo, con las hermanas que siguen este ministerio y pues ha sido un ministerio de mucha bendición en mi familia y también en familias de muchas amistades que me han contado. Gracias a Dios. Gracias a Dios que es por su gracia, ¿verdad? Ujú, Que así estamos es. aquí y precisamente queremos hablar de su gracia, aunque Ujú, yo creo que nadie puede hablar mejor de la gracia como lo hace Paul Tripp en este libro ujú, tan hermoso que él escribió, pero quisiera que empezáramos considerando una frase que él dice en este capítulo 2 sobre la gracia. Dice, no hay nada más importante para una paternidad, o podríamos decir una crianza ujú. consistente, fiel, paciente, amorosa y efectiva, que el entendimiento de lo que Dios te ha dado en la gracia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, Andy, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo tú personalmente has visto en tu vida esta realidad que él dice como una mamá joven? Sí, Susi, es interesante pensar en esa frase porque pues naturalmente todas diríamos, sí, amén, lo mejor que Dios me ha dado es Cristo, su gracia, ¿no? Pensando en la salvación de nuestra alma, de la condenación, pero realmente también aquí en la crianza es donde entra esa famosa frase que quizá muchas hemos escuchado de predícate el evangelio todos los días, porque realmente cada elemento del evangelio tiene aplicación en mi vida, incluyendo la crianza. Y uno de esos elementos del evangelio es la gracia. Y creo que todas amamos, ¿no? El tema de la gracia, en pensar en recibir pues lo que no merecemos, pero muchas veces no sabemos qué implicación tiene ella y pues tampoco Jesucristo, ¿verdad? En mi crianza. Y en muchas ocasiones no lo diríamos así, pero realmente en la práctica parece que yo creo que yo soy el mejor regalo para mí misma en mi crianza o los consejos de expertos, ¿verdad? Son lo más importante que tengo en la crianza. Y no diríamos que Jesucristo no lo es, pero en la práctica resistimos la gracia. Y quiero explicar a lo que me refiero. Como mamá primeriza y he hablado con amigas jóvenes también, ¿verdad? Llega ese temor natural, ¿no? De qué voy a hacer con un bebé, qué voy a hacer y yo estoy muy Lo voy joven. a matar. Sí, exacto, no, no, es un temor. Pero curiosamente, aunque está ese temor y sí ves esa incapacidad, yo recuerdo en mi caso hubo un sentido de mami farisea orgullosa, porque la verdad es que realmente todos tenemos un fariseo, un legalista dentro que resiste la Sí. gracia de Dios. Mira, yo pensaba que yo soy maestra de profesión y yo decía, Ajá. bueno, pues conozco las técnicas de enseñanza, estoy con niños de diferentes edades, grupos grandes a veces. ¿Qué tan difícil puede ser un niño? O leo muchos artículos, pues creo que podría hacerlo bien. Y de hecho no lo dices, pero cuando Ajá. juzgas a otros, yo recuerdo juzgar amistades que tenían a sus hijos antes que yo tuviera a mi primer hijo y decía, no, ¿cómo, verdad? Y empieza ese orgullo, ¿no? A crecer. Y de verdad, Susi, que qué equivocada estaba. Dios me llevó por un proceso de humillación donde comencé a ver mi incapacidad, mi impaciencia con mi hijo Andrés debido a mi orgullo yo comencé a ver cómo esos tips y consejos de expertos en crianza tampoco eran mi mejor regalo en la crianza, pues no eran suficientes para darme ánimo, las fuerzas, la motivación y sobre todo el perdón que yo necesitaba cuando empezaba a ver esas expresiones de orgullo.
Entonces pasé de ser la mami farisea orgullosa al otro extremo que también resiste la gracia. Y yo entonces pasé a sentirme la madre sin esperanza, totalmente. Recuerdo, como dices tú, ¿verdad? Ya está por nacer nuestro segundo bebé y comencé a tener algunos problemas con mi espalda, algo de dolor. Y recuerdo un día en especial que estaba cansada, estaba dolorida. Andrés no se dormía. Y recuerdo, y me duele de hecho recordar cómo le grité desesperada y cansada y le dije, ya duérmete. Y lo asusté, y él lloró, y luego yo lloré, y estábamos los dos llorando. Pero de verdad, yo lloraba porque decía tantas cosas que uno dice, yo no voy a hacer esto, cuando yo sea mamá, esto jamás lo voy a hacer. Y de verdad que me sentía tan miserable, tan culpable, tan incapaz. Recuerdo haberle hablado a una amiga y le dije, ora por mí, porque yo ni siquiera quería ir ante el trono de Dios porque me sentía pues tan culpable, ¿no? Entonces todo ese aire de maestra con experiencia según yo y puedo manejar esto, se esfumó totalmente. Pues ahora estaba embarazada, en cuarentena por el COVID, con un niño de 2 años, que su pecado, ¿verdad? Se comenzaba a ver más, y de verdad yo no sabía cómo iba a enfrentar todo esto. Y no, la verdad sí es que yo no necesitaba más tips de crianza humanista, yo no necesitaba que me hablara mi amiga y me dijera, eres genial, Andy, tú puedes hacer, eres una gran mamá, que a veces creemos que necesitamos eso. No, Susi, lo que yo realmente necesitaba era ajustar mi concepto de Dios. Yo necesitaba recordar que Él no está solo en el cielo esperando a ver a qué hora me equivoco para castigarme, ¿verdad? A qué hora como mamá, sino que Él entiende que esta labor es imposible en mis fuerzas, en verdad. Y entonces ahí es cuando yo puedo atesorar que lo mejor que Él me ha dado es Él mismo. No mi supuesta preparación, no mis talleres de crianza, técnicas en internet para controlar a un niño en Los Terribles 2. No, nada de eso. Y pensaba en lo hermoso que es, ¿no? Que el poder que resucitó a Cristo ahora opera en mí. Y aquí es donde nos predicamos el Evangelio otra vez, ¿verdad? Porque es muy hermoso saber que Él obra en mí en medio de mi cansancio por este embarazo, cuando tengo que disciplinar a Andrés. Ay, qué difícil es disciplinar a los hijos. Y sé que Él estará conmigo también ahora que tendré 2 niños. Fíjate que me encantó mucho la definición de gracia que un amigo nos comentaba a mi esposo y a mí estos días. Nos decía que es el favor inmerecido de Dios hacia sus criaturas, expresado perfectamente en la persona de Jesucristo. Y es que sí, o sea, nosotros sabemos que todo lo que tenemos es gracia, ¿verdad? Mi familia, el tener que comer, un hogar, pero de verdad que es en Cristo y su sacrificio donde perfectamente podemos ver su gracia, un favor que no merecíamos. Colosenses nos dice que éramos sus enemigos totalmente, ¿verdad? Y ahora Él nos hace sus hijos. Y todo esto, ¿verdad? Dices, bueno, ¿y esto cómo se ve en mi crianza? Bueno, pues que ahora, por el sacrificio de Cristo, yo también puedo ser libre de ser la mami farisea, la mami sin esperanza, pero también puedo incluso aceptar mis debilidades con mi esposo, con mi hijo y también con ese grupo de amigas, ¿verdad? Donde uno aparenta ser la mamá perfecta y que todo está bajo control en mi hogar, ¿no? Y puedes ver y aceptar esas debilidades porque ves que eres más parecida a tu hijo de lo que te imaginas, como decía Tripp. Sí. Mi hijo es necio muchas veces, yo también lo soy. Quizá yo no me tiro, ¿verdad, Susi, en el supermercado ahí a hacer un berrinche por un juguete? Espero que no. No, ¿verdad? Pero sí me molesto cuando mis planes se frustran. Mi forma de hacer berrinche es estar malhumorada con mi hijo, con mi esposo, cuando las cosas no salen como yo esperaba. Y pensaba también en esa libertad, no solo de aceptar mis debilidades, no solo con mi hijo, con mi esposo, también con otros. Es liberador, en verdad, saber que no todas mis publicaciones en Facebook deben de verse perfectas, que soy la mamá que alimenta a sus hijos saludablemente todo el tiempo, que les enseña muchos idiomas, que todas las actividades en la casa son recreativas y de aprendizaje.
tampoco digo, ¿verdad? Que voy a postear fotos de mí así con una cara de ya no puedo más. Pero, como dice Tripp, o sea, todo ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Todas mis debilidades, mi pecado, ha sido perdonado, ha sido cubierto, y entonces soy libre del temor al hombre también. Soy libre para humillarme, para pedirle perdón a mi esposo, a mi hijo, cuando he actuado carnalmente, y créeme que eso de pedirle perdón a un niño de 2 años es ir contra toda forma de orgullo, ¿no? Pero es hermoso la libertad que hay en Cristo. Sí, o sea, eso de poder pedir, bueno, poder pedir de perdón a cualquier persona es difícil. Ujú. Pero a los hijos, yo creo que es una de las cosas más difíciles que hacemos, porque se nos hace que deberíamos de ser ese ejemplo Ajá. perfecto. Ujú, Y creo que es ahí donde muchos hemos sido engañados en cuanto a ujú, qué significa ser un papá, una mamá llena de la gracia de Dios. No ujú. significa ser perfecto. Así es. Jamás vamos a ser perfectos. Ujú, Y me gusta lo que dice el autor cuando, él habla de que nosotros mismos somos el mayor problema en la crianza. Y uno podría decir: "¿Pero por qué te gusta eso? Eso a mí no me suena como algo que me gusta". Y yo ujú, recuerdo hace años, este concepto de que yo soy el problema mayor en ujú. mi vida, en mi matrimonio, en mi Sí. familia. Este concepto yo lo empecé a escuchar hace años, por primera vez cuando leí el libro que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Y Mm, este libro enseña ese concepto, pero obviamente en el contexto del matrimonio. Y yo recuerdo lo difícil que fue aceptar, como ujú, que siento alergia, soy alérgica a la idea de que yo pueda ser o tener el mayor problema. ¿Por qué? ujú, Porque claro que mi esposo tiene problemas. Entonces, decir que yo soy el mayor problema en mi matrimonio es como si yo dijera: "Él no tiene problemas", pero no mm, es así, no ujú, es así. Es lo mismo en la crianza. Cuando yo estoy dispuesta a aceptar, como el autor dice, que yo soy el mayor problema en mi crianza, no estoy diciendo que mis hijos no tienen problemas, ujú. pero lo que esto significa es que yo estoy reconociendo quién soy. Así es. Estoy reconociendo el problema real en mi corazón y en Ujú, mi matrimonio, y esto es muy fuerte, es humillante, pero es tan libertador, como tú comentabas, ujú, es tan libertador descansar en la gracia de Dios, y para descansar en la gracia de Dios tengo que poder llegar al punto de decir: "Yo soy el problema". Y quiero aclarar algo, ujú, porque yo luché un tiempo, bastante tiempo con ¿qué significa eso? O sea, cuando yo miro a otra persona que sí es obvio que tiene problemas, mm, entonces cuando yo digo, yo soy el mayor problema en esta relación, vamos a decir con los hijos, ujú, no estoy diciendo que si alguien trajera a unos jueces y se sumaran los puntos de bondad y maldad, ujú, yo saldría ganando o esa persona saldría ganando. No se trata de eso. Y a mí me costó entender eso. Cuando yo digo yo soy el mayor problema en mi matrimonio, no estoy diciendo que a veces mi esposo no batalla más que yo. No, mm, no, de hecho, no tiene nada que ver con mi esposo. Y decir ujú, que yo soy el mayor problema en mi crianza no tiene nada que ver con mis hijos. Estoy reconociendo que del pecado con el que yo puedo tratar es el mío. ujú. Y yo necesito reconocer que no existe situación en el que yo no necesite tratar con mi pecado. Así. Y eso es lo que creo, lo que quiere decir el autor, cuando Ujú, dice que tenemos que llegar al punto de decir: "Yo soy el mayor problema en mi crianza", y eso significa que ahora sí tengo disponible la gracia de Dios, que Él da a personas que reconocen que son débiles. Entonces, Andy, ¿cómo te ha afectado a ti como mamá esa idea de que tú eres el mayor problema en la crianza? Me da risa lo que dices de que soy alérgica, sí, yo también lo soy, no me gusta esa, No hay pero no hay no hay un medicamento para esa alergia. amén. Y creo que en ocasiones esos temas, Susi, de la gracia, el pecado, pues son muy comunes, ¿verdad? Para Ajá, nosotros, pero batallamos en verle esa aplicación en nuestra vida diaria, porque ¿quién negaría que es pecador aquí? Ninguna, ¿verdad?
Ajá. pero en la práctica tenemos el mismo ADN que Adán y Eva, que Mm, sí, ok, reconoció que quizá no estuvo bien, pero culparon a alguien más. Adán culpó a Eva, Eva a la serpiente, Adán también estaba culpando a Dios porque le decía, la mujer que me diste. sí. Y creo que en este tiempo de mi embarazo, Andrés llegar a sus 2 años, Dios me ha mostrado que tiendo a culpar a otros por mi pecado. O son las hormonas, o es el calor aquí de la ciudad el que me pone de mal humor, o es Andrés que vuelve a hacer lo mismo cuando según yo ya le dije miles de veces, ¿verdad? Pero la verdad es que Cristo ha pagado todos esos pecados y soy libre para aceptar que yo soy el mayor problema en mi crianza. No es Andrés que tiró algo nuevamente, es mi corazón que idolatra la comodidad. No es Andrés que hace un berrinche frente a los hermanos de la iglesia. Claro, eso no está bien, ¿verdad? Pero es mi corazón orgulloso que quiere aparentar ser la madre perfecta y que todo Ujú. está bajo control. Y sabes, cuando yo reconozco eso, que mi pecado es mi mayor y muy grande problema, sabré entonces también, Susi, que los métodos, las técnicas humanistas, que las madres primerizas queremos, ¿verdad? Queremos, sabemos que no podemos, entonces empezamos a buscar por aquí, por allá, pero eso jamás va a ser suficiente para un problema tan grande, yo misma, y que solo puedo recibir la gracia de Dios cuando yo corro a Él, cuando cultivo mi relación con Él cada día. Y como comentabas ahorita, aceptar esta verdad de ser yo el mayor problema, mi corazón egoísta, mi corazón idólatra, me llevará a ir más allá. O sea, no se queda solo en, bueno, sí, soy una pecadora y pues sí, soy muy mala, sino que aquí es el comienzo, ¿no? De la transformación, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces, Susi, allí yo dejaré de enfocarme en lo que mi hijo o mi esposo hacen o dejan de hacer, sino que reconoceré, como dice Tripp, me encantó esta frase, el Padre Sí, Celestial está criando a todos los que están en el cuarto. De verdad, me impactó sí. esa frase. Nosotros necesitamos crianza todavía. Sí, de verdad que sí. Y porque pensaba que no solamente se trata del producto final o la meta de mi crianza, buenos ciudadanos o buenos hijos Mm, de Dios. ujú, No, o sea, realmente se trata que en todo este proceso de crianza, por diferentes años, diferentes etapas, Dios reciba la gloria no solo porque al final, si mis hijos le conocen, sino también por mi santificación, ujú. por mi dependencia de Él cada día. Y la verdad es que, bueno, en todo esto de la transformación, pues en ocasiones duele y duele mucho. Okey. Porque pues hablando de la gracia, ¿no? Pudiéramos pensar, ay, qué bonito, qué romántico, muy idealista, pero Tripp le llama el martillo de su gracia. Sí, Me sí. impactó mucho eso para ablandar nuestro corazón. Y yo notaba en este tiempo, ¿no? Estando en todo esto del encierro y estar embarazada y con Andrés aquí, cómo mi día se resumía con él en instrucciones frías. Andrés, deja de hacer eso. Andrés, esto. Andrés, el otro. Sí. Y no reflejaba también, ¿no? Ese carácter tierno y paciente del padre. Y entonces Dios empieza a usar ese martillo, esas situaciones difíciles, incluso mi mismo pecado, a nadie le gusta ver su pecado, es algo doloroso, pero para empezar, ¿verdad? A ablandar mi corazón y también pensar en otra área que Dios quiere transformar con su gracia, es la culpa en la que constantemente vivo, de verdad. Y es bueno reconocer que la crianza es un llamado alto, es un llamado precioso, es una gran responsabilidad, pero en muchas ocasiones solo me centro en lo que hago o dejo de hacer. Me asocio en este tiempo, ¿verdad? Que las mamis están en casa. En ocasiones veo, ¿verdad? En Facebook, ay, mira, mi amiga, qué comida tan saludable le hizo a su familia y yo aquí dándole una galleta, Andrés. Ay, no. Sí, o el proyecto bien complicado. Y yo así de que no, ¿yo qué estoy haciendo? Mira, incluso cosas buenas, como leía unas biografías de madres creyentes, ¿no? De que la crianza de sus hijos y algunos a los 3 años ya conocían pasajes así enteros de la Ujú. Biblia, ¿no? Y Ay, en todo sí. eso, eso sí me empiezo a abrumar y a Mm, sentirme culpable por lo que yo no he hecho. Bueno, y qué decir, ¿no? Cuando peco contra mi hijo, pues esa culpabilidad aumenta, pero de verdad es hermoso saber que Cristo ha cargado con cada falla, con cada vergüenza,
yo ya no tengo que vivir en ella. Por eso Él es el mejor regalo en mi crianza. Pues en Él encuentro la gracia para ser fiel cuando ya no quiero tirar la toalla, ni siquiera me quiero levantar porque digo, "Ay, otro día, ¿verdad?" Pero también en Él encuentro el perdón, la paciencia que Él mismo me da a mí para yo también poder amar y ser paciente pues con mi hijo. Y la verdad es que sí, Susi, en ocasiones sí tengo miedo. Yo misma me pregunto a mí misma, ¿cómo le voy a hacer con 2 pequeños ahora en la casa, verdad? Y a veces otra clase de preguntas como, ¿y si disciplino a Andrés de una manera incorrecta y se amarga y si me equivoco? O si no instruyo a mis hijos con suficiente lectura, suficiente memorización y si nunca llegan a conocer a Cristo. Y creo que Dios me llama a desenfocarme de mí misma, Así es. primero de mis supuestas capacidades que te contaba, que según yo acá y no, nada que ver. Primero a desenfocarme de esas supuestas capacidades, de esos recursos de los que yo me quiero tomar, pero también a desenfocarme de mis incapacidades y de vivir en el lamento, ¿no? De estar ahí, para entonces verlo a Él y saber que por el sacrificio de Cristo, su gracia va a estar ahí. Y Él no me abandonará, como dice Tripp, aún en los días más oscuros de mi crianza. Amén. Qué hermoso, Andrea, qué hermoso saber que Dios nos pone una tarea imposible Sí. precisamente porque sabe que lo que más necesitamos es su gracia y Amén. no vamos a ir corriendo a esa gracia a menos que nos demos cuenta lo incapaces que somos. Ay, así es. Entonces, gracias por compartir tu corazón con nosotros y gracias a Dios, me encanta esta frase del capítulo. Quiero terminar con esta frase. Dice, los padres que saben que necesitan la gracia tienden a querer dar gracia Mm. a sus hijos, que son como ellos. Gracias a Dios que esa gracia que yo necesito y que mis hijos necesitan, Dios siempre está dispuesto a darlo. Entonces, a ti que nos estás escuchando, quiero animarte que esta semana descanses en la gracia de Dios, que Él está ofreciendo para ti y para tu crianza. También para terminar, quiero recordarte que tenemos la guía de estudio disponible para este capítulo 2 sobre la gracia. Puedes ir a Facebook o Instagram o también puedes ir a nuestra página crianzareverente.com, buscar el episodio 52 y en esa publicación también están las preguntas. Que Dios bendiga mucho tu estudio en grupo con tu esposo, tu esposa, como estés llevando el estudio y que todos podamos depender de la gracia de Dios esta semana. Que Dios te bendiga. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.